Un nuevo encuentro tenemos hoy en esta introducción al Antiguo Testamento, en este segmento en el que estamos adentrándonos, abriendo ventanas para tratar de acercarnos al mundo de los profetas, a la voz profética. Al mismo tiempo hacemos avances por distintos lugares. Hoy quisiera hacer un pequeño avance en el inicio de algo que me parece importante. Si tú recordás al final ya de la vida pública del Señor, es decir, después que Él ha resucitado y que va a despedirse de sus apóstoles, de sus amigos, el evangelista San Lucas recoge unas palabras de Jesús en donde Él dice, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44 y siguientes, dice, estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Esto quiere decir que ya en tiempos de Jesús, nosotros hoy podríamos decir, aunque sea un tanto imperfecto, lo que existe es el Antiguo Testamento. Existen libros del Antiguo Testamento. Y ya vemos por estas palabras de Jesús que esa escritura, que esa Sagrada Escritura, aparece dividida tal como nosotros la conocemos hoy. Jesús dice en este capítulo, es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, nosotros podríamos decir el Pentateuco y los libros históricos, en los profetas, la segunda división, el segundo tema que nosotros también estamos tratando, y lo tercero que anuncia Jesús aquí son los salmos. Los salmos quedan incluidos dentro de los que serían los otros escritos. La Biblia judía, lo que nosotros llamamos la Biblia judía, se compone de tres partes. La ley, llamada Torá, los profetas, llamados Nebihim, y los otros escritos, llamados Ketubim. De manera que cuando hablamos de la Biblia judía, evidentemente que no podemos allí incluir todo el Nuevo Testamento, sino que es la Antigua Alianza. Y dentro de la Antigua Alianza, no todos los libros de la Antigua Alianza. ¿Por qué? Sabemos que hay dos versiones centrales de la Antigua Alianza. La que aparece en Palestina, con un número de libros determinados, y la que va a aparecer fuera de Palestina, y que se va a gestar por medio de lo que llamamos la Septuaginta, es decir, la versión de los 70. Esta versión de los 70, que se realizará fuera de la tierra judía, en Alejandría, en realidad tiene 46 libros, que son los que nosotros tenemos reconocidos en el Antiguo Testamento. Es una versión que lo que hizo fue ayudar a las comunidades judías que vivían en la diáspora y que ya habían perdido el modo de comprensión de la lengua hebrea para que pudieran seguir teniendo el acceso a la Sagrada Escritura. Y por eso se decidió hacer una traducción, se puso en griego estos libros aproximadamente por el siglo II a.C. ¿Por qué nosotros hemos tomado esta versión, la versión de los 70, con esos libros, con ese número de libros, y no tomamos la que estaba en Palestina con un número menor de libros? Porque en realidad, cuando se analizan las veces que en el Nuevo Testamento se citan los libros del Antiguo Testamento, cuando miramos a toda la patrística del siglo I en sus escritos y aparecen mencionados citas del Antiguo Testamento, reconocemos que ellos han utilizado la versión de los 70. De manera que la Iglesia reconoció como libros inspirados ese canon, es decir, ese grupo de libros que se encuentran en esa versión que fue traducida allí en Alejandría. Si hablamos de nuestros hermanos mayores, como gusta llamar al Papa, a los judíos, tenemos que pensar que en realidad lo que nosotros llamaríamos la Biblia, pero que ellos la llaman la Tanakh o la Tanaj, estaría compuesta por la Torá
los Nevi'im y los Ketubim, es decir, la ley, los profetas y los otros escritos. Israel ha partido en dirección de la tierra prometida con Abraham y en un momento determinado llega el período de la conquista. Es una tierra que emana leche y miel, es una tierra prometida por Dios. Luego de ese período de la conquista, recordemos, ya lo hablábamos ayer, vendrá el período de la monarquía. Y ya en el período de David, y luego bajo su hijo Salomón, se va a construir el templo de Jerusalén, un templo majestuoso, un templo maravilloso, un templo que dicen tenía un esplendor único. Y aquí quisiera agregar un tema más a lo que venimos viendo con relación al Antiguo Testamento. Hay mediaciones, es decir, hay lugares en donde Dios se hace particularmente presente. Hay realidades por las que el pueblo siente un vínculo estrechísimo con Dios. Una de ellas es la tierra. La tierra es la tierra prometida. La tierra es la tierra que Dios les ha dado. La tierra es una tierra que Dios bendijo. Y por lo tanto, la tierra será para los israelitas la casa que Dios eligió para ellos en medio de este mundo. El segundo elemento de mediación muy importante es el templo. Como estas dos realidades hacen ya aparición en estos períodos del Antiguo Testamento que estamos viendo, por eso se los comparto. El templo, es decir, el templo es el lugar donde habita Dios. ¿Cuál era previo a la construcción del templo por parte del rey Salomón, hijo de David? El lugar de la presencia de Dios. Bueno, Dios habitaba en el arca de la alianza y de alguna manera se trasladaba el arca, porque tenía como una suerte, diríamos, de carpa móvil, una realidad que hacía que el arca fuera a distintos lugares porque el pueblo la iba llevando. El templo es entonces un lugar muy importante. Y la tercera realidad muy importante, que es mediación muy clara de esta presencia de Dios, es la ley. Es la ley. La ley manifiesta a Dios. La ley viene de Dios. La ley nos hace comprender que estamos haciendo aquello que Dios quiere. En este periodo, en el periodo de la monarquía y en el periodo posterior a la monarquía, en donde van a entrar en acción los profetas, recordemos que van a perder la tierra y van a ver la destrucción del templo de Jerusalén. Estas son dos cosas muy importantes, porque hasta ese momento Israel llega hasta la tierra prometida y tiene una fuerte experiencia de que es una tierra habitada por Dios, una tierra santa, que Dios mismo ha elegido para ellos. Pero cuando ellos son deportados, cuando son prisioneros, primero de los asirios y luego de los babilonios, y son deportados, entonces ellos viven una profunda crisis. ¿Cómo es posible que perdamos la tierra que Dios nos dio? ¿Cómo es posible que esta tierra que Dios eligió para nosotros ahora no la tengamos? ¿Es que Dios nos ha abandonado? ¿Es que Dios no quiere que nosotros sigamos teniendo esta tierra? Esta crisis se volverá en una oportunidad de crecimiento, como toda crisis. La oportunidad de crecimiento va a estar dada porque Israel va a comprender que aunque Dios le ha entregado esta tierra y ellos la han perdido porque han sido vencidos y luego han sido deportados, pero va a comprender que Dios se ha ido con ellos. Es decir, que no es que Dios los ha abandonado, no es que Dios queda circunscripto a una tierra, sino que su Dios es un Dios que va con ellos, que trasciende toda realidad temporal, que trasciende toda realidad material. Esta crisis por la pérdida de la tierra hará que Israel crezca en la comprensión de quién es Dios, quién es este Dios al que sirve. Y lo mismo acontecerá con el templo. El templo será destruido. Realmente será terrible la destrucción del templo, porque es el lugar de la presencia de Dios. Pero, ¿qué acontecerá? Que cuando Israel sea deportado,
cuando los babilonios se los lleven deportados y ellos, estando en tierra de babilonios, elaboren los salmos o algunos de los salmos y entonces pongan en los salmos: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sión. Es decir, estando deportados, haciendo memoria de Jerusalén, haciendo memoria de nuestro templo, entonces nos sentemos nosotros a llorar, pero aguardando el momento del retorno, entonces comprenderán que a Dios no lo contiene un templo, que Dios trasciende el templo, que Dios es mucho más que una realidad de piedra construida por el hombre. De manera que lo que inicialmente aparece como una gran tragedia, como un gran problema, como una crisis que apunta a probar la fe, termina también siendo un modo de conocer aún más perfectamente a Dios. Termina siendo una oportunidad para que el pueblo de Israel pueda saber verdaderamente quién es ese Dios al que sirve. Dos acontecimientos que aparecerán en este período: la destrucción del templo de Jerusalén y por medio de los babilonios en la deportación, y el otro, la pérdida de la tierra. ¿Por qué? Porque harán eso. Estos dos temas aparecerán en este período de los profetas. El tema de la ley lo dejamos para un poco más adelante, porque cobrará mucho vigor a partir de la vuelta del exilio. ¿Por qué cobrará mucho vigor la ley a la vuelta del exilio? Porque Israel se ha dado cuenta que si toda su vida de fe, si toda su vida espiritual la basa en el templo, puede ocurrir nuevamente lo mismo. Puede nuevamente quedar bajo un imperio poderoso que entre nuevamente donde él está y destruya el templo. Y si la basa sobre la tierra, y bueno, puede ocurrir exactamente lo mismo. De manera que al retorno del exilio, los israelitas comprenderán que el fundamento no debe ser de modo absoluto el templo, ni de modo absoluto la tierra, sino que debe ser la ley. Y a partir de ese acontecimiento posterior al exilio, entonces comenzarán a aparecer en Israel los escribas. De allí, de esa corriente de los escribas, es de donde viene nuestra palabra escribanos, es decir, personas que estudian la ley y que ven el modo de su aplicación. Y luego, un poco más tarde, aparecerán los fariseos, es decir, ese grupo religioso judío que tendrá como centro de la realidad de su pueblo la ley. Cosas importantes para ir incorporando. El otro día veíamos la historia de los dos reinos. Ahora hemos agregado algunas realidades de mediación de Dios, el templo, la tierra, la ley, porque van a aparecer, van a entrar en acción en estas situaciones. Y entonces podremos también ir comprendiendo un poquitito más estas realidades. Revisemos un poco este acontecimiento de la monarquía. Ya hemos visto que Dios no quiere dar al pueblo un rey, pero el pueblo lo pide. El pueblo reclama al rey, un poco cautivado por las cosas que ve en los pueblos vecinos. Y este rey paradigmático será David. Yo ya ayer hacía alusión a algunas de las cosas muy importantes que acontecen bajo el reinado de David. David será un rey religioso, pero al mismo tiempo un gran guerrero. Recordemos un hecho de la vida de David que me parece es bueno analizar para nosotros. Ya en el primer encuentro que tuvimos, yo les conté el pecado terrible de David con relación a la muerte de Urías, el hitita. Quiero ahora detenerme en otro acontecimiento. Israel muchas veces se ha visto asediado por imperios. Recordemos que ya en el período de Moisés, el imperio egipcio va a tomar como esclavos a los israelitas. Un imperio poderosísimo. Pero ese imperio que lo asedia es un imperio que lo quiere dominar
militarmente. Pero también Israel poco a poco, en la medida en que se va enfrentando a otros imperios, tendrá que darse cuenta que aquellos que lo quieren dominar también quieren dominarlo espiritualmente. Es decir, quieren hacer que la cultura del imperio sea la cultura con la que viva Israel. De manera que el rey David, que es poderoso, que es vigoroso, le da mucha estabilidad al imperio. Y en un momento determinado se da ese hecho que conocemos bastante porque es de las cosas que más ha trascendido, en donde se muestra a David siendo el más pequeño y que su padre, que lo había dejado un tanto al margen a David a partir de esa pequeñez suya y por lo tanto de su debilidad física, lo tiene que llamar porque hermanos de David están enfrentando a una serie de guerreros muy poderosos. Entre ellos estaba Goliat. Goliat, cuando lo vemos presentado en la Sagrada Escritura, lo vemos como un guerrero tremendamente poderoso. Incluso se nos dan detalles de las medidas de Goliat, cuánto tenía de altura, cuánto tenían sus brazos. Si uno comienza a tratar de dibujar esos datos que se nos dan allí, nos estamos enfrentando a un gigante. Pero evidentemente Goliat no era un gigante, sino que era un hombre poderoso, en donde los datos aparecen amplificados para mostrar esto. Y los israelitas que estaban frente a él estaban atemorizados. Y el padre, preocupado por uno de sus hijos, que están allí enfrentando esta situación contra los filisteos, manda a David a que averigüe qué es lo que pasa. Y David va a entrar en acción. Y esto me parece que es una cosa muy importante. Es decir, ¿de qué cosas va a tener experiencia Israel? De que Dios muchas veces elige a aquellos que nosotros descartamos. Y de hecho, el ejemplo de David es claro. Es el más pequeño, ha quedado al margen, pero en un momento determinado, cuando llega al lugar donde están sus hermanos, tratando de llevar algunas provisiones que le ha dado su padre, se da cuenta el temor que tienen estos hombres. Un terrible temor. Y entonces al retornar, David dice, yo voy a ir a enfrentar a estos filisteos y particularmente a Goliat. Claro, cuando ven este deseo que David tiene, lo primero que piensan es que esto es impensable, que es imposible, que las fuerzas de David frente a las de Goliat son absolutamente desproporcionadas. A tal extremo que en un momento determinado, después de la insistencia de David, deciden vestirlo como guerrero. Y fíjense ustedes que cuando intentan vestirlo como guerrero, no podía caminar, porque pesaba tanto aquello que le habían puesto como guerrero, que él no podía moverse. Y deciden sacárselo. Es como si dijeran, bueno, que vaya así. Si está tan deseoso de ir, que vaya así. Y David, en ese camino que realiza, cuando va a enfrentar a Goliat, entonces toma unas piedras de canto rodado, esas piedras planas de canto rodado, y lleva una honda. Y con esto va a enfrentar a Goliat. No, él no lo va a enfrentar con eso. Lo va a enfrentar con el poder de Dios. Y esto es lo que aprende Israel, que muchas veces Dios toma aquello que hemos desechado, pero que Dios también se hace presente para ayudarle, porque aunque las fuerzas son desproporcionadas, aunque Israel se encuentra muy por debajo de las posibilidades de vencer a Goliat, en cambio Dios va a actuar en favor de su pueblo. Y esa acción de Dios en favor de su pueblo le dará una victoria que de ninguna manera podría alcanzarse. Recordemos que el rey David anda en el entorno del año 1000 a.C. y que Israel ya tiene la experiencia de la liberación de Egipto. Es decir, ya se dio cuenta cómo con Moisés enfrentó a un faraón que tenía un ejército poderosísimo y cómo Moisés solo, llevando adelante las órdenes que Dios le daba, hizo que el faraón permitiera salir al pueblo de la esclavitud. E incluso cuando los egipcios se arrepintieron de esa decisión de Dios, cómo Dios protegió al pueblo. Y cómo también caminó con ese pueblo por el desierto. Y aunque el pueblo tuvo
muchas dificultades en el desierto, Dios se volvió cercano. Dios le dio de comer por un misterioso maná que cayó del cielo. Dios hizo que saliera agua de una roca. Dios alimentó a su pueblo. Así Israel va conociendo a su Dios. Y ahora ve justamente cómo esa acción de este pequeño, de este joven, hace que caiga ese gigantón, podríamos decir, que es este Goliat. ¿Por qué? Porque cuando David tensa su onda para disparar contra Goliat, en realidad la mano que está tensando la onda es la mano de Dios. Y por eso la fuerza, el impacto, no es proporcional a David, sino a la acción que Dios está llevando adelante a través de David. De estos milagros, de estos acontecimientos, de este modo misterioso que tiene Dios de obrar, el pueblo va aprendiendo. El pueblo va avanzando en la confianza. El pueblo va sabiendo que el Dios que lo ha llamado a vivir una relación de alianza no lo abandona. Y por eso David será paradigmático, no solo por el modo en que ha aparecido en escena, no solo por el valor que tiene como guerrero, no solo porque anexa territorios para Israel y extiende sus fronteras, no solo porque se vuelve muy próspera la vida del pueblo, sino también porque es un hombre religioso que quiere dar a Dios lo que le corresponde. David tendrá a Salomón dentro de sus hijos y Salomón será el rey sabio. ¿Cuál es la característica central de este gran rey de Israel? La sabiduría. Salomón se realmente recordará por ser el gran rey sabio. Y luego de ese periodo de los reyes vendrá el hecho de que, ayer yo te lo contaba, en la grabación, ¿verdad?, que hicimos ayer, yo lo contaba, vendrá el periodo en el que ese reino se divide y queda uno al norte y otro hacia el sur. Queda dividida la tierra en dos, pero no en dos partes iguales, sino que el del norte, lo que se conoce como el reino de Israel, a veces uno se confunde porque cuando habla del reino de Israel le parece que está hablando de todo el territorio. No, si los reinos están divididos, en realidad está hablando del reino del norte, que tiene como capital Samaria y que tiene 10 de las 12 tribus de Israel. Y el reino del sur. Bueno, recordad lo que te decía desde el primer encuentro, aunque las fechas no son precisas, es a los efectos de ubicarnos un poco. Si por el año 970, 960, los reinos se dividen, y al principio entran como en conflicto entre ellos y se debilitan aún más, hasta que en un momento pactan y tratan de buscar tener cierta solidez, no oponiéndose unos a otros, pero de hecho estos reinos van a quedar así, de esa manera. Vamos a reparar, para introducirnos un poquitito en el ambiente profético, algo que acontece inmediatamente. El reino del norte, el reino de Israel, va a caer en el año 721 a.C. Es decir, va a estar activo desde el año 970, por allí, hasta el 721. Una serie de profetas van a actuar allí. Algunos profetas que no son escritores. Cuando decimos profetas que no son escritores, remitimos a profetas que no tienen libros propios en donde se conservan sus profecías. Por ejemplo, el profeta Elías. Hay otros profetas de los que a su vez aparecen mencionados fugazmente, no son escritores y tampoco tenemos demasiada información sobre ellos. Pero sí tenemos de este gran profeta, que es el profeta Elías. Uno puede, si quiere, leer la historia de Elías en los textos que van desde el primer libro de los Reyes al final, primer libro de los Reyes, ¿verdad? Capítulos 17 al 22 por allí, y el segundo libro de los Reyes, capítulos 1 y 2. El final del primer libro de los Reyes y el comienzo del segundo libro de los Reyes. A ese periodo, en la Sagrada Escritura se le llama el ciclo de Elías. Elías es un profeta que va a profetizar en el reino del norte, en ese reino que tiene como capital a Samaria. ¿Quién va a ser el rey que va a estar en ese momento allí? En el periodo de Elías va a ser Ahab.
¿Qué es lo que acontece con el reino del norte? Que en la medida en que los reinos se vuelven fuertes nuevamente, en la medida en que esa debilidad que tenían porque se enfrentaban pasa y comienzan a volverse fuertes, comienza el reino a ser próspero. Y en la medida en que se vuelve próspero, se desata el lujo y el culto se vuelve vacío. Además, como ya te lo he dicho la vez anterior, uno de los problemas del reino del norte, el reino de Israel, es la idolatría. Tienen las fronteras muy cercanas a muchos pueblos vecinos y muchas veces entra esa idolatría que hace que los israelitas se mezclen, es decir, que la religiosidad de Yahvé quede mezclada con otras deidades de los pueblos vecinos. Algunos piensan, y esto es una parte, diríamos, es como si abriéramos paréntesis, algunos piensan que el encuentro que tiene Jesús con la samaritana, ¿se acuerdan ustedes? En el pozo, se encuentra con aquella mujer a la que le pide de beber, pero la mujer le dice que no puede porque ella es samaritana. ¿Cómo es que siendo él judío le pide algo a ella que es samaritana? Ven, aquí están los dos reinos, ella es samaritana, él es judío. Entonces ella le dice, Jesús le dice a la samaritana, ve a buscar a tu esposo, y ella le da a entender como que no puede, y Jesús le dice, es verdad, porque este es el quinto que tienes y no es el tuyo. Algunos ven en esto las 5 idolatrías que vivieron los samaritanos. Es decir, Jesús está anunciándole a esta mujer samaritana el pecado histórico de los samaritanos, que ha sido la idolatría. Es decir, muchas veces terminaron mezclando la religiosidad judía con los pueblos vecinos, y por eso Jesús le llama la atención. Pero vayamos entonces a ese ciclo. ¿Qué es lo que acontece? Elías es un hombre poderoso en su palabra y hablará con Ahab. Va a plantearle a Ahab la necesidad de volver a Dios, de volver sinceramente a Dios, de evitar las injusticias, de tratar de cuidar al pobre y a la viuda. Pero evidentemente que Ahab, este rey, se encuentra un poco enceguecido por el poder. Y allí aparecerán una serie de temas muy importantes. Recordemos que Elías va a aparecer como un profeta paradigmático. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se lo recordará como un gran profeta. Tan paradigmático aparece Elías que el final de la historia de Elías queda como en una nebulosa. Se lo ve ir a los cielos en un carro de fuego. De allí que en un momento ya de la vida de Jesús, alguno le pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy? Le pregunta Jesús a sus discípulos, y él dice, algunos dicen que eres Elías que ha vuelto. Porque como ese final de Elías había sido, de verdad, así con estas características, entonces quedaba así. Pero no olvidemos que Elías es uno de los dos que habla con Jesús en la transfiguración del Tabor. El día que los discípulos tienen la experiencia de la transfiguración del Tabor, ese día Jesús habla con Moisés y con Elías. De manera que con la ley y con los profetas. La ley y los profetas hablan de Jesús. La ley y los profetas señalan a Jesús. Es decir, lo que Jesús dice en el final del Evangelio de Lucas tenía que cumplirse. Y por eso están con él allí, en el Tabor, cuando Cristo muestra la majestad de su gloria. Por eso, Elías es un hombre también milagroso. Será asistido por Dios con muchos milagros. Recordemos que la vida de Elías comienza anunciando una sequía, anunciando una situación de dificultad. Y el rey Ahab escuchará esto, pero será un poco escéptico, hasta que lo que está prometido por Dios acontece. Se viene ese tiempo de la sequía, y allí Elías es invitado por Dios a ir al torrente Querit. Es decir, Dios lo hace ir a un lugar para que se encuentre allí y para desde allí protegerlo y alimentarlo. Luego se dará, yo estoy mirando este ciclo de Elías en el primer libro de los Reyes a partir del capítulo 17, luego se dará la viuda de Sarepta. Y aquí me detengo un poquitito más para seguir en esta línea de comprensión del misterio de Dios.
¿Se acuerdan lo que acontece con esta mujer? Dice, la palabra del Señor llegó a Elías diciendo, álzate y vete a Sarepta de Sidón y establécete allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Dios protege a su profeta. Recordábamos ayer que la diferencia entre un profeta falso y un profeta verdadero es que la profecía del falso no se cumple. No hay otro elemento indicador. El profeta emerge en medio del pueblo. Y aunque hay algo que sí nunca hay que olvidar, es que aunque el profeta muchas veces le muestra a su pueblo los errores que comete, no es que el profeta esté en la vereda de enfrente. El profeta ama a su pueblo, se siente parte de su pueblo, pero tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Bueno, Dios lo protege, Dios lo cuida. Aquí lo envía a Sarepta, lo envía a donde se encuentra esta viuda. Y cuando llega allí Elías, a la casa de la viuda de Sarepta, le dice, tráeme por favor un poco de agua en el jarro y la beberé. Ella fue a traérsela, pero le dijo, tráeme por favor un trocito de pan. Y ella, ¿qué le respondió? Le dijo, Elías, mira, no me queda pan cocido y solo tengo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aceitera. Y si te lo doy, moriremos. Morirá mi hijo y moriré yo, porque es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos. Imagínense este acontecimiento. Lo que hay es muy poco. Y el profeta reclama que se le entregue para alimentarse. De manera que ahora Dios va a enseñar algo más. Así como enseña con David, que muchas veces lo que nosotros descartamos es lo que él elige, ahora con Elías enseña que hay un modo de comprender la medida de Dios que no es la nuestra. Nosotros, cuando hacemos los cálculos con relación a las cosas que tenemos, de pronto proyectamos que podemos lograr determinadas cosas, pero Dios muestra que si Él interviene, estas cosas no son así. Y de hecho, así acontecerá. Porque, ¿qué es lo que le dice Elías? Lo primero que le dice es no temas. Este es siempre el mensaje de Dios. No tengas miedo, no temas. Entra y haz como has dicho, pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráemela. Para ti, tu hijo, la harás después. La viuda tiene que aceptar, confiar en Elías. Aceptar que Dios está tan comprometido con los suyos que no va a cometer la injusticia de hacer que la harina que la viuda tiene no permita darle de comer a su hijo. El cántaro de harina no quedará vacío, la aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Eso le dice Elías. Quédate tranquila. Tú tendrás harina y tendrás aceite. Pero es que lo que tenemos, lo que pasa es que la medida nuestra no es la medida de Dios. El modo en que Dios actúa nosotros no lo conocemos, pero la promesa de Dios es fiel. Te paso un ejemplo del Nuevo Testamento que va en esta misma dirección. ¿Qué es lo que tenemos para darle de comer a toda esta gente, que es muchísima? Tenemos unos pocos pescados y unos pocos panes. Pero no podemos darle de comer a esta gente. Nosotros no, pero Dios sí. Porque la medida de Dios no es la nuestra. Porque Dios lo único que precisa cuando nos pide el sacrificio de entregar lo poco que tenemos es que confiemos en que Él lo puede multiplicar. Él puede, con eso insuficiente, dar de comer a lo que nosotros no podríamos. Él puede hacer que ese poco de harina y ese poco de aceite, aunque parecería razonable que se terminara, no se termine. Israel comienza a conocer a Dios, avanza en el conocimiento de Dios. El profeta comprende que Dios es fiel, que su palabra se vuelve sólida, que las cosas que de alguna manera Dios le va comunicando tienen su constatación en la acción. Lo que Él ha prometido se cumple. Elías, profeta del reino del norte, que llama a la conversión, que le pide al rey Ahab que salga de la idolatría. Si seguimos la lectura de Elías, veremos que el momento culminante será cuando se enfrente en el monte Carmelo a los profetas de Baal. Ven,
acá ya estamos hablando de unos profetas de lo que es un Dios falso, porque bajo esa expresión Baal se identifican los dioses falsos, no solo uno determinado. En cambio, va a enfrentarlos al Monte Carmelo y sube al Monte Carmelo y entonces los enfrenta. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, trataré de sintetizar y de decirlo con palabras simples. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Los va a vencer a todos. Son muchísimos los profetas de Baal, pero en cambio allí en el Monte Carmelo, Elías los va a vencer a todos. Por lo tanto, parece que la acción de Dios es concluyente. Elías baja del Monte Carmelo lleno de gozo porque Dios ha mostrado su poder. Los profetas de Baal, es decir, los que promueven la idolatría, los que han llenado de corrupción la religiosidad de Israel, han sido vencidos por el Dios verdadero, por el Dios al que Él está representando. Y por eso baja de alguna manera como diciendo, se ha terminado todo. Pero, y aquí viene lo tremendo, cuando baja se da cuenta que la esposa de Ahab lo busca para matarlo. Elías quedará turbadísimo. Y aquí tenemos otro elemento muy interesante. ¿Cómo es posible que ante una manifestación de Dios de esta magnitud haya alguien que todavía permanece ciego? ¿Sí? Tanto lo vemos en este ejemplo como en la vida de Jesús. Algunos hombres, al ver las obras que Jesús realiza, dicen que obra así por el poder del diablo. De manera que el profeta tiene que vivir una experiencia durísima. Lo que le parece a él es incontrastable. Lo que le parece a él no admite la menor duda. Ahora cuando baja se da cuenta que no es así. En el capítulo 19, en el versículo 1 se lee: Ahab comunicó a Jezabel, a su esposa, cuánto había hecho Elías. Le dijo, mira, Elías destruyó a todos los profetas y cómo todos los profetas habían muerto. Entonces Jezabel, su esposa, envió un mensajero a Elías diciéndole, así me hagan los dioses y aún más si mañana a esta hora no he hecho de tu vida como ha sido la de ellos, es decir, te voy a matar. ¿Qué es lo que acontece con Elías? Siente miedo y decide huir. ¿Y esto por qué se los cuento? Para ver lo que deben vivir los profetas. Porque a veces tenemos una idea falsa pensando que los profetas son como personas que están asistidas por una suerte no sé de qué cosa, que van sabiéndolo casi todo y entonces como que nada en la vida de ellos se vuelve una realidad de prueba. Bueno, aquí ya podemos ver en este primer profeta al que nos hemos acercado en el reino del norte, enfrentando la idolatría que estaba presente en los profetas de Baal, cómo Elías aparece ahora en medio de una encrucijada. ¿Qué es lo que ha pasado? Parece contundente. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces dice el texto, tuvo miedo, se levantó y fue a poner su vida a salvo. Muchas veces Dios, al hablarle a su pueblo, lo pone a prueba. Y muchas veces el pueblo tiene que enfrentar situaciones que son difíciles. Elías, obviamente, huye. Y voy a dejarte para que tú te leas todo lo que viene. Es una historia maravillosa. El momento en que Elías va a quedar dormido debajo de la retama, ya cansado, fatigado. Dice, basta, Señor, termina con mi vida. Esas batallas espirituales que se dan a veces en los hombres que tienen que servirlo y que tienen que perseverar cuando pasan cosas que no comprenden, cuando ven que lo que tendría que ser evidente no resulta evidente para los demás. Y entonces Elías allí tendrá una profundísima experiencia de Dios que lo hará recobrar vigor, recobrar valor, para volver a retomar la misión que el Señor le había encomendado. Un profeta de Dios, del reino del norte,
que nos habla mucho no solo de Él, sino también de nosotros. No olvidemos que por el bautismo participamos de las tres realidades que Cristo es. Cristo es sacerdote, Cristo es profeta, Cristo es rey. Nosotros los bautizados participamos de esas potestades de Cristo. La real, reyes. Nosotros el Jueves Santo, en la Catedral de Montevideo por lo menos, cuando comienza la misa crismal, se canta una canción que dice pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de reyes. Somos un pueblo de reyes. Por lo tanto, participamos de esa realidad real. Participamos de la dimensión sacerdotal de Cristo, todos los bautizados. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros nos ha capacitado para poder volver las cosas de nuestra vida una ofrenda agradable al Señor. En medio de ese pueblo el Señor ha tomado a algunos para que sean ministros, es decir, para que ejerzan el sacerdocio ministerial, pero para que el pueblo sacerdotal, que es todo el pueblo, viva como un pueblo de sacerdotes. Y también el profetismo, es decir, la dimensión profética. ¿Y qué supone en nosotros esta dimensión profética? Bueno, lo mismo que en los profetas. Supone denunciar el mal, supone anunciar el bien y supone renunciar, acomodarse con los poderosos o con aquellos a quienes se les anuncia para tratar de lograr determinadas prebendas, para tratar de lograr determinadas realidades que nos beneficien. La dimensión profética de nuestra existencia. El profeta Elías, reino del norte. ¿Quiénes vendrán después de él? Evidentemente no tenemos tiempo de hablar de ellos en detalle, pero vendrá Amós, un gran profeta, un pastor que viene de Tecoa, un pastor que viene del reino del norte, del reino del sur, es enviado al reino del norte para anunciar una profecía. ¿Y quién es el profeta que estará prácticamente en el momento en que el reino va a caer, en el 721? El profeta Oseas. ¿Y cómo presenta su profecía Oseas? La presenta bajo la imagen de un matrimonio. Él va a presentar su propio matrimonio como el modo en el que Dios, presentado como hombre, trata a su pueblo presentado como mujer. Y allí se habla justamente de la infidelidad de esta mujer, que es imagen del pueblo, y de las idolatrías cometidas por él. Por eso el profeta Oseas va a anunciar cómo Dios llevará adelante la misión. ¿Qué le dice? Dice, yo la llevaré al desierto. ¿Qué va a hacer Dios con su pueblo? Yo la llevaré al desierto y allí le hablaré como en los días de su juventud. ¿Qué va a hacer Dios con su pueblo? ¿Lo va a flagelar? No, lo va a conquistar. Lo va a conquistar por el amor. Porque ¿qué es lo que ha acontecido en el desierto? Dios lo ha amado tanto y lo ha cuidado tanto, que aunque el pueblo está atravesando un lugar árido, aunque el pueblo está pasando muchas incertidumbres, Dios está tan cerca que el pueblo no tiene dudas, que si camina por ese desierto, si come, si bebe, si encuentra verdaderamente hacia dónde debe ir, es porque es Dios quien lo ha asistido continuamente. Reino del norte, los profetas, para que tengas una idea, para que tú puedas profundizar, tal vez leyendo alguno de ellos. ¿Qué nos queda? Nos queda para la próxima ver un poquitito algo del reino del sur. Es decir, veremos a otra dimensión profética que estará presente en los del sur, que tiene capital en Jerusalén. Estos van a ser dominados por los asirios, los otros van a ser dominados por los babilonios. Estos del sur van a caer en el año 585, los del norte caerán en el 721. Bueno, la historia de Israel, Dios que se mueve en medio de esa historia, Dios que le habla a través de los profetas. ¿Qué profetas trataremos o cuál trataremos de mirar un poquitito en el sur para que tú tengas una cierta idea? Evidentemente que es un pincelazo nada más. El profeta Isaías, un profeta culto, un profeta poético. El libro del profeta Isaías tiene una poesía fantástica. Un libro que además tenemos que comprender bien, que en realidad dentro de ese libro hay 3 libros. No es un solo libro. Si tú miras el libro del profeta Isaías, vas a ver que tiene un número de capítulos. Pero en realidad el periodo de tiempo que abarca es tan extenso que no puede ser aplicado a un solo hombre. Lo que nosotros veremos será el profeta Isaías que va del capítulo 1 al capítulo 39.
lo que le llamamos el primer Isaías, es decir, ese Isaías que vivirá en el reino del sur, contemporáneamente a estos profetas, al profeta Amós y al profeta Oseas, es decir, en el momento en que ellos en el norte están profetizando esto, Amós en el sur está también enviado por Dios para decirle al pueblo cuáles son sus pecados. Bueno, espero que esta aproximación que estamos haciendo te sirva y que puedas animarte a meterte en el mundo de los profetas, un mundo muy atrapante y que verdaderamente tiene mucho de actualidad. Nos habla mucho de las cosas que nosotros también vivimos. Si Dios quiere, prepararemos este tercer video para que tú puedas seguir avanzando en la comprensión del misterio de la antigua alianza.